Tras la declaración de la pandemia por coronavirus, nos está tocando vivir una época de cambios profundos a todos los niveles, cambios que desconocemos si han llegado para quedarse y todos los profesionales tenemos dudas cada día. En esta ocasión vamos a tratar de arrojar luz sobre la compleja tarea de cómo organizar nuestra actividad profesional como dermatólogos tras el coronavirus, tanto en el ámbito público como en el privado, cómo protegernos y proteger a nuestros pacientes y, en definitiva, cómo combinar una adecuada calidad asistencial con el mantenimiento de las normas de seguridad pertinentes. Para esclarecer parte de estas dudas o todas ellas, contamos con dos excepcionales dermatólogos. En primer lugar, presento al doctor Pablo Lázaro Chaita. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. El doctor Lázaro actualmente ejerce en la Clínica Dermatológica Juan de Mena en Madrid y ocupa la vocalía de ejercicio privado de la AEDV, siendo además vocal de ejercicio libre del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Él nos aportará su visión acerca de la dermatología privada en tiempos de coronavirus. Adelante, Pablo. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos cada uno en casa, pero viéndonos en una pantalla, y vamos a intentar desarrollar un poco cómo reabrir la consulta si la habéis cerrado, porque como sabéis, cuando la ley del 13 de marzo propuso que en el confinamiento, propuso que las actividades sanitarias, las actividades de consultas podían estar abiertas, pero un poco en función de lo que consideraba cada médico que era más o menos importante, podían cerrarla o abrirla, pero seguía siendo un servicio esencial. Hubo muchos compañeros que la cerraron, otros no la cerraron. Pero lo que está claro es que la aparición de la posibilidad de abrirlos, y que prácticamente ha ocurrido a todos, de abrir de nuevo la consulta, vino con esta ley que vemos aquí, la ley del 3 de mayo, en donde, bueno, pues se hace una nueva normalidad en las diferentes fases que estamos viviendo ahora mismo, de cambio de estar sin tener actividad. Los que cerramos, me incluyo yo, porque yo también cerré la consulta, hay compañeros que no lo hicieron, y que me parece bien, porque estuvieron tratando pacientes como corresponde. Entonces, esta ley tiene gran importancia, porque nos va a influir de manera decisiva en nuestras actividades nuevas, en el funcionamiento de nuestra consulta. De hecho, dedico un capítulo entero, como veis aquí, a la apertura de los establecimientos y locales comerciales, minoristas, prestaciones de servicios. Dentro de prestaciones de servicios se incluyen nuestros servicios, los servicios sanitarios. Y fijaros que tiene 4 capítulos, 4 artículos que están dedicados, el primero, a aspectos de cómo se reabre, que nos influye directamente, las medidas de higiene que se tienen que hacer en el espacio donde vamos a pasar la consulta, las medidas de prevención de los riesgos del personal que trabaja allí con nosotros, no solamente nosotros, sino quien trabaja, y finalmente lo que ocurre con los pacientes, qué medidas de protección e higiene tenemos que utilizar. Como veis aquí, el primer punto hace planteamientos que influyen muchísimo en la consulta, porque claro, el sistema de cita previa que garantiza una permanencia en el interior de la consulta de un único paciente por cada profesional sanitario significa que si en una consulta hay un médico, solamente puede haber un paciente en la sala de espera y un paciente dentro de la consulta. Eso influye de manera importantísima en los compañeros, sobre todo, que están teniendo una actividad de aseguradoras, de sociedades aseguradoras, en donde los emolumentos son escasos y normalmente se vea un volumen importante de pacientes. Con esto, el volumen de pacientes tiene que bajar muchísimo, porque solamente puede haber uno dentro y uno fuera, lo cual hace que sea una situación pues, relativamente incómoda. Por otro lado, también pide que haya una situación de seguridad y de separación física. Cuando esta no sea posible, instalación de mostradores en mamparas. Habitualmente en nuestras consultas, en la entrada, donde está la seguridad, el paciente se intenta acercar y demás, con lo cual ahí hay una situación de posible acercamiento que tenemos que solucionar. El último punto lo he puesto porque es un poco de risa. Es decir, a mayores de 65 años se debe hacer coincidir con sus franjas horarias. Vea usted que los mayores de 65 años entran dentro de cualquier persona hasta 14, porque la ley puso de 70 para arriba, les tenemos que ver en la consulta de 6 a 10 de la madrugada y de 20 a 23 por la noche. Es decir, que es un punto que han puesto, pero realmente no tiene ninguna influencia en nuestra actividad, no tiene ni pie ni cabeza. Insisten mucho en la limpieza y desinfección, hablan de 2 veces al día. Bueno, pues depende de las consultas. Si una consulta hasta mañana y tarde, pues una limpieza por la mañana, otra por la tarde, pero si la consulta está abierta solamente por la tarde o por la mañana, pues lógicamente se tiene que hacer la limpieza al inicio y cuando se termina. Sobre todo de las superficies de contacto, los pomos de las puertas, mostradores, muebles, tal, etcétera, todo lo que bueno, pues conocemos.
La ventaja que tiene esto es que realmente se utilizan desinfectantes como disolución de lejía 1,50. Afortunadamente este virus es tremendamente sensible a la lejía. Tenemos que utilizar una lejía muy poco concentrada, porque realmente, ya os digo de antemano, podemos utilizar lejía, la lejía habitualmente está al 5%, el hipoclorito sódico, podemos utilizar 20 mililitros, que son aproximadamente 4 cucharadas y media de la lejía doméstica en 1 litro de agua. Con eso tenemos un líquido suficientemente desinfectante para producir una limpieza de todos los espacios. Y luego, lavado y desinfección diaria de los uniformes de ropa de trabajo. El ideal es que la gente no tenga uniformes de tener que lavar y poner, sino el ideal sería pues tener ropa externa que fuera desechable y que se pueda utilizar y luego tirar. Digo el ideal, todo esto son recomendaciones, lógicamente. Dentro de las medidas hay una importante y es que, salvo necesidad vital, los aseos del establecimiento no deben ser utilizados por los pacientes. ¿Qué ocurre con eso? Pues que si un paciente va al aseo, inmediatamente tiene que avisar porque hay que limpiar los grifos, etcétera, etcétera, con líquido desinfectante. Pero bueno, yo digo lo que dice la ley, no digo que obligatoriamente todos estos puntos se hagan religiosamente. Lo que sí que tiene que haber normalmente es papeleras en diferentes sitios, y a ser posible de tapa y pedal, que pueda haber eliminación de residuos lo más fácilmente posible y que no haya restos por ningún sitio. El siguiente punto es la medida de prevención de riesgos. Y esto es importante recordarlos porque, fijaros, el título primero dice: el titular de la actividad que se realice deberá cumplir las obligaciones de prevención de riesgos. ¿Qué significa? Pues que, salvo en consultas donde haya más de 10 personas trabajando, no se exige que haya un contrato externo para que sea ese contrato externo el que haga la prevención. Y entonces es el titular de la actividad el que es el responsable. Y en este país el no conocimiento de la ley no te exime de problemas, con lo cual es un punto importante para los que tenéis consulta privada pequeña, una consulta privada en la que no tenéis contratado un servicio de prevención de riesgos laborales, pues sois vosotros los que sois responsables de que aquello se tenga que llevar bien. Se asegurará que todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo, ¿vale? El uso de mascarillas será obligatorio, etcétera. Bueno, eso ahora veremos un poco al detalle lo que es el desarrollo de todos esos aspectos. Aquí os pongo para que podáis copiar y podáis utilizar una referencia que es bastante útil, es lo último que ha salido en cuanto a qué es lo que hay que hacer en riesgos laborales frente a la exposición a este coronavirus famoso del 30 de abril de 2020. Y aquí tenéis otro trabajo muy interesante. Abajo viene dónde podéis bajaros el PDF. Aquí tenéis uno de hace nada, 20 de mayo, que está editado por el Ministerio, en donde lo que habla es de qué es lo que hay que hacer de prevención y control de la infección en el manejo de los pacientes con COVID, que habla, entre otras cosas, de todas estas medidas de seguridad y higiene. Os lo recomiendo vivamente porque es un trabajo muy completo y muy útil en la práctica del manejo, por supuesto, tanto en la privada como en la pública. Pero bueno, en la privada es que depende de nosotros, con lo cual tenemos que preocuparnos mucho de que esto se haga y se realice adecuadamente. Por otro lado, las medidas de protección a los clientes. El tiempo de permanencia es estrictamente necesario para que el paciente sea atendido. Eso es importante. En las consultas, que sea posible atención personalizada además de un paciente, es decir, en sitios donde puede haber varios médicos y, por tanto, bueno, varios médicos, o un médico y una enfermera, que el médico está atendiendo a unos y la enfermera a otros, por diferentes cosas, al mismo tiempo puedan estar, tiene que cumplirse el requisito de que haya espacio suficiente y además debe señalarse claramente dónde pueden sentarse, dónde pueden estar, etcétera, etcétera. O sea, tiene que estar claramente señalizado. Y por otro lado, joder, lo que les emociona muchísimo, geles hidroalcohólicos, poner litros de hidroalcohólicos por todos los sitios, que es como parece que los que están haciendo las leyes deben tener algún amigo que fabrica geles, porque es una cosa exageradísima lo de los geles, cuando sinceramente creo que en una consulta sí, porque no le vas a poner al paciente a estar lavándose con agua y jabón, pero lo que tienen que recomendar en todos los sitios es que la gente se lave abundantemente con agua y jabón y con eso se consigue una mejora de la limpieza de las manos, que como pasa con todos, que me imagino que los veréis igual que yo, hay cantidad de gente que nos viene a la consulta con las manos destrozadas de los geles hidroalcohólicos, que eso hace, entre otras cosas, que probablemente pues tengan fisuras que, si les llegan virus a la mano, a lo mejor se encuentran con la sorpresa que se contagian por el virus que les penetra por la zona, porque ahí ya no hay capa córnea que les esté protegiendo. Pero bueno, tenemos que poner muchos votos. Yo he puesto muchos votos. Esta ley, que es la ley fundamental, por un lado la ley principal y por otro lado lo de la protección, es algo que tenemos que recordar. Y aquí os voy a poner un esquema, dado que tenemos 20 minutos solamente y por tanto no es un tema de estar. Si os digo de antemano que este fin de semana tendrá la academia, igual que tiene una serie de recomendaciones para las consultas públicas,
el cuadro de recomendaciones para la consulta privada más extenso que esto que estáis viendo aquí en la presentación, o lo recibiréis en la Academia Española de Dermatología. Pero bueno, a nivel práctico, citación del paciente. La citación del paciente en esta nueva situación es fundamental. ¿Por qué? Porque la secretaria tiene que hacerles un cuestionario previo de identificación de riesgo. Es decir, aquí tenéis uno de tantos que hay, que es de los recomendables, pero bueno, hay algunos otros. Antes se metía, si ha viajado a algún país exterior, tal, eso se ha quitado porque ahora mismo, aunque queramos, nadie viaja a un país ni exterior ni interior, nadie puede viajar, con lo cual no se trae contagio por aquí. Pero en el momento que se hace, la secretaria o la persona que hace la citación telefónica, ahora no se pueden utilizar citaciones, perdonad, que tenía el teléfono aquí, no se pueden utilizar citaciones que sean online sin relación física telefónica, que es imprescindible el hacer ese cuestionario. Primero, preguntar si los pacientes tienen algún síntoma de los más típicos relacionados con la enfermedad, si han estado en contacto recientemente con alguien que haya tenido la enfermedad. Y fijaros qué curioso, hay un punto que es si el paciente es trabajador de la salud o en ámbito hospitalario, es un factor de riesgo. Ahora mismo, entre comillas, los principales extendedores de la enfermedad para nuestra experiencia, cuidado, somos el personal sanitario, a consecuencia de la cantidad de contagios que ha habido en los diferentes hospitales. Por ejemplo, en Madrid han hecho hace poco un estudio, me parece que ha sido en La Paz, en el Ramón y Cajal, no me acuerdo cuál de los dos, que el 24% de los trabajadores sanitarios de un hospital, ya médicos solo, habían sido contagiados. Curiosamente, el 33% no había tenido ningún síntoma de ningún tipo y se encontró con la IgG que tenía positiva, que indicaba que había sido contagiado. ¿Vale? Bueno, pues en base a eso, si el paciente tiene una situación muy urgente, nos tenemos que organizar para verlos, a pesar de que pueda tener coronavirus. Si es una situación poco urgente, le podemos recomendar pues, que venga en otro momento o que se haga una videoconferencia o una telemedicina para esto. Y luego, el otro punto que sirve también y es muy útil es que al mismo tiempo esa persona... bueno, se me ha olvidado. Supongamos que citamos a un paciente y le vamos a ver dentro de un mes. 1 o 2 días antes hay que repetir la encuesta, porque en un mes ha podido ocurrir muchas cosas. Es decir, que realmente esto lo pongo en el sentido de una persona que tiene una consulta que tiene una citación de 10 días, una cosa así, pero si citamos en un mes hay que repetir la encuesta 1 o 2 días antes de cuando tiene que venir el paciente. Y luego, algo importante, y es que se le debe dar una serie de recomendaciones, debe acudir a la consulta solo, a las situaciones especiales, niños discapacitados, debe ser justo en la hora señalada, ni antes ni después, que hay mucha gente que se cree que es puntual porque llega media hora antes. No, señor, usted es impuntual porque llega media hora antes. Tiene que llegar a las 7, pues llega hasta a las 7 menos 5 minutos, pero no a las 6:30. Y esos pacientes que llegan antes o que llegan en una situación no adecuada, pues en principio lo que recomiendan es que no entren dentro del local, se quedan en la calle, como cuando vas a un supermercado que vas haciendo cola afuera. Si tienen mascarilla, recomendar traerla, pero yo en eso discrepo un poco, porque últimamente la gente se compra una mascarilla y 10 días después sigue con la misma mascarilla. Yo en mi consulta, ahora las mascarillas van siendo más baratas, yo en mi consulta tengo mascarillas quirúrgicas que aunque el paciente traiga su mascarilla, yo se la quito y le pongo la mía. Y le digo que la otra si quiere se la lleve, pero que se ponga la que yo sé seguro que me va a proteger. Y eso es realmente importante. Igual que hay que recomendar que no lleven bolso, que no lleven bolsas innecesarias, que no lleven ropa innecesaria, objetos, en fin, que vayan pues con lo menos posible. Eso es en cuanto a el contacto con el paciente. ¿Y qué ocurre cuando llega? Aquí os he puesto mi consulta, pero es porque, pues para que veáis lo que yo he hecho, pero para que os dé ideas también, simplemente, no para nada más. Entonces, las citaciones, a consecuencia de esto, el paciente, las citaciones son más distanciadas. Obligatoriamente tenemos que hacer unos espacios mayores entre pacientes. La zona de recepción, que es el primer sitio donde entra el paciente, si el paciente viene con algo sucio, pues es importante el organizarlo bien. Por un lado, si la secretaria está sentada en la zona de recepción, lógicamente hay que ponerle una mampara. Aquí ves que hay una mampara puesta delante de ella. Bueno, he puesto ahí unas estatuillas y tal para que quede más bonito. Y en el suelo la raya de distanciamiento para que la gente sepa que se tiene que quedar ahí, con lo cual la distancia es pues, de 2 metros y que no hay un contacto porque existe la mampara. Es obligado y es recomendable, desde luego, pero yo recomiendo que a todo el mundo lo hagáis, que si no traen mascarilla, les deis una mascarilla de tipo quirúrgico desechable. Ahí a la derecha os he puesto. Normalmente las sillas yo las tengo cubiertas con esos plásticos que venden, que cuestan 2 duros, que se quitan y se ponen y cada día se cambian. Que es una manera muy, son plásticos de polietileno, que es una manera muy cómoda de que la silla esté realmente protegida. Y luego, bueno, pues hay el líquido gel hidroalcohólico. Si hace falta, pues se le da un gorro para
si lleva el pelo muy largo, para que no esté todo el rato toqueteándose el pelo. Debajo tenéis una serie de guantes de diferentes tamaños y también pues para cubrir unas calzas y luego pues pañuelos para limpiarse. El paciente entra ahí, se sienta, se pone sus calzas, se lava las manos, se pone sus guantes, se pone la mascarilla y no es obligatorio todo esto. Yo digo lo que creo que se puede hacer. Lo más importante es lavado con gel hidroalcohólico en las manos y mascarilla. Eso sí que son los puntos imprescindibles que no se deben dejar de pasar. Con relación a lo que es el espacio dentro de donde vas a ver al paciente. Pues el espacio donde vas a ver al paciente yo también he puesto, que además queda hasta estética, una mampara de estas de metacrilato para diferenciar y para separar los asientos un poco más separados para que haya una cierta distancia. Dentro de la zona debe haber, bueno, en la sala de espera, perdón, me he ido directamente a la consulta. En la sala de espera, quitar revistas, folletos. No tiene que haber nada, tiene que estar absolutamente todo limpio para evitar problemas. Y si está solamente un paciente, pues fenomenal, pero si hay varios pacientes, pues hay que señalizarles muy claramente dónde tienen que estar, dónde pueden estar, dónde estar. Y con relación a ir al servicio, también es cierto que si nos estamos organizando de manera que entran y casi cuando entran pasan a la consulta, no les da tiempo a tener ganas de ir al váter, pero bueno, si alguno quiere, es imprescindible que lo indique. Y dentro de la consulta, que vaya solo el paciente, salvo que siempre es imprescindible, lo que sea, y algo que se puede hacer, yo lo hago, es comprar bolsas de plástico normales y corrientes, un poco grandes, y si el paciente se tiene que desnudar, se mete la ropa que se está quitando dentro de la bolsa, con lo cual aquello se queda absolutamente estéril y luego se saca su ropa de la bolsa y no hay problema de contaminación del espacio donde estamos viendo al paciente. En cuanto a la protección del médico, bueno, ahí me veis disfrazado de pirata. En cuanto a la utilización, pues bueno, se puede utilizar gorros desechables. Es bueno, sobre todo en mujeres con el pelo largo, para evitar que se toquen la cara, que se toquen el pelo. El tener el gorro obliga a que no estén tocándose, que lo que hay que hacer es no tocarse. Utilizar mascarilla autofiltrante, da igual la denominación, ahora veréis que FFP2 y KN95 y N95 son nombres que le dan a la misma mascarilla los chinos, los americanos y los europeos, pero son lo mismo. Siempre se debe proteger, siempre es recomendable proteger los ojos también, porque el virus entra por la nariz, sobre todo, la boca, un poquito menos, y también por las conjuntivas. Por tanto, cuando estemos viendo a un paciente, pues tendremos que intentar por todos los medios tener una mascarilla que nos proteja, tener unas gafas de protección o tener una pantalla de protección facial, como la foto que os he puesto aquí. Y luego, o bien utilizamos bueno, pues unas batas que tenemos que cambiarnos todos los días y demás, pero que no nos cubre la zona del cuello, de la camisa y demás, o bien utilizar batas cerradas como de quirófano, como las que me he puesto aquí, que son las que yo utilizo habitualmente, que bueno, son impermeables algunos días totalmente y es incomodísimo. Yo tengo unas blancas que me desespero porque acabo medio sudando. Y os recomiendo también las calzas, más que nada por imagen. Yo no sé si las calzas son muy importantes, pero bueno. Os recuerdo lo que os he puesto ahí debajo. El titular de la actividad es el responsable de que se cumpla esto y el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Eso es importante, sobre todo con vuestro personal, porque si tenéis cualquier problema, si no estáis cumpliendo la legislación de riesgos laborales con el COVID, podéis tener a lo mejor algún problema. Con relación a las mascarillas, la famosa historia, aquí os pongo a la izquierda, según el país, según el continente, le ponen un nombre distinto, pero son lo mismo. Compráis una mascarilla N95, KN95 o una FFP2 y estáis comprando lo mismo. Son mascarillas autofiltrables, de las buenas, que te hacen polvo la garganta. Yo que estoy ahora ya pasando consulta, estoy con la garganta medio afónico continuamente porque la respiración es muy incómoda y sobre todo si estás con la mascarilla 4 o 5 horas es muy incómodo. Entonces ahí a la derecha tenéis qué mascarillas se pueden usar y cuáles no. Las que tienen las dos rayitas verdes son las más potentes, la FFP2 y la FFP3. No recomendéis a nadie que utilicen con válvula, porque lo de la válvula es que a ellos no les contagian, pero contagian a todo el que está alrededor. Lo cual no se recomienda para nada. Y luego las quirúrgicas desechables son buenas, porque si todo el mundo utilizamos quirúrgicas desechables, ni yo contagio a otro, ni otro me contagia a mí, con lo cual podemos tener una limitación perfecta. Las mascarillas higiénicas desechables, pues ya veis lo que pone aquí, pues una X y una interrogación. Bueno, pues más vale eso que nada, pero en fin, pero tampoco es que sean especialmente útiles. Y las mascarillas industriales, pues muchas veces son incomodísimas, pero esas mascarillas, sobre todo para lo que sirven es para quitar la presencia de polvo y demás, partículas de ese tipo, pero es que los virus son mucho más pequeños. Realmente esas mascarillas, pues no defienden mucho. Con lo cual, a nivel práctico nuestro, mascarillas KN95, FFP2, las queréis llamar, y mascarillas quirúrgicas desechables.
al paciente, en principio, con mascarilla quirúrgica desechable es estupendo. Y si el paciente tiene la mascarilla quirúrgica, nosotros con mascarilla quirúrgica desechable también estaríamos protegidos. El problema que hay es que nosotros tenemos que acercar mucho al paciente. Cuando te acercan mucho al paciente, pues yo recomiendo que os pongáis en esa foto que me he puesto disfrazado. ¿Cuándo me disfrazo? Pues cuando tengo que ver de cerca a un paciente y no digamos ya si tiene lesiones en la cara que le tienes que quitar la mascarilla, con lo cual ahí debes tener las medidas máximas de protección. En otras situaciones puedes utilizar la mascarilla normal de quirúrgica y no hace falta obligatoriamente ponerte pero gafas siempre importa poner, siempre importa poner. Y aquí tenéis en cuanto a las medidas de higiene. Yo recomiendo, porque es mucho más limpio, el poder utilizar en lugar de paños de tela, que luego hay que lavarlos y demás, pues estos paños que son bien baratos y que venden. Yo tengo de Henry Shea, que todos los dermatólogos en Henry Shea compramos muchas cosas, pero vamos, que tenéis muchos sitios que son paños de celulosa que se humedecen con el material que sea y lo puedes utilizar. Afortunadamente, este virus es un virus que se mata fácilmente en las superficies mediante, fijaros, con un minuto de alcohol 62-71%, agua oxigenada. La agua oxigenada es muy útil también para esto. Luego el clorito a concentraciones de 0,1, es decir, bajísimas. Yo aquí os he puesto la lejía a la estrella, me da igual. Y algo importante, que además os deja olor. ¿Veis ahí el envase de heno de Pravia, la famosa colonia heno de Pravia, que cuesta, ese bote de 780 mililitros cuesta 2,5 €? Pues eso tiene, fijaros ahí abajo, 64% de alcohol. Es como si le estuviéramos poniendo alcohol, pero alcohol, vamos a decir, entre comillas, refinado y encima oloroso. Y en conjunto, pues esto es lo que os quería transmitir con esta charla, y luego ya, pues si hay preguntas, pues ya comentaremos las preguntas. Pablo, la verdad es que quiero darte las gracias porque has hecho una revisión tremenda y has compartido una información que yo creo que es tremendamente útil para todos, tanto en el ejercicio público como en el privado en este caso. Y quería incidir en algo que tú ya has enfatizado, pero volver a preguntarte acerca de, ¿cuál es o cuáles son las medidas que te parecen realmente más importantes en cuanto a la prevención? Mira, yo creo que las medidas más importantes, sin ninguna duda, es la utilización de mascarillas junto con mantener la distancia al paciente y que la gente no se toque la cara sin desinfectarte previamente las manos. En el caso de que haya un obligado acercamiento, que a nosotros los dermatólogos nos pasa, porque nos vamos a probar al paciente y nos tenemos que acercar, pues entonces yo recomiendo utilizar también gafas protectoras o pantallas faciales. Los que tenemos que utilizar gafas, pues las gafas ya más protegen, pero bueno, ya que no debemos olvidarnos una cosa, de toda esta parafernalia de que si los guantes, que si el suelo, que si tal. Si hipotéticamente lleváramos una escafandra como los buzos, sin quitárnosla nunca, hipotéticamente, daría igual que en la mano o en otros sitios hubiera millones de virus. A nosotros no nos iban a penetrar, porque penetran exclusivamente por las mucosas, la boca, la nariz y los ojos. Por tanto, esas medidas, mascarillas, distancia del paciente y lavado de manos son las reinas de todo esto que estamos hablando. Otra cuestión, has hablado de distintos productos de higiene y de limpieza. ¿Y merece la pena utilizar la clorexidina? No, curiosamente, me alegra que me lo preguntes porque claramente no. Es decir, en todos los estudios que se han realizado hace falta concentraciones muy altas de clorexidina para poder destruir el virus. Entonces, el conseguir destruirlo con clorexidina, lo digo porque en las consultas tenemos con mucha frecuencia clorexidina y tal y cual, y realmente si no está en concentración alta no es muy útil, con lo cual tenemos la lejía al 0,1%. Nosotros cogemos 1 litro de agua, le ponemos 20 mililitros de lejía, fijaros lo que es 4 cucharadas y media, y con eso tenemos una solución que va a ser perfectamente útil. Tenemos el agua oxigenada, como he dicho antes, es decir, tenemos el alcohol también, alcohol de 70 grados. Entonces, mi consejo es que no utilicéis la clorexidina porque va a ser muy poco útil. Bien, eso es un buen punto a tener en cuenta. La verdad me ha parecido muy interesante tu triaje, el triaje previo a la consulta. Yo creo que importante incidir en que es necesario hacerlo no solamente cuando el paciente es citado, sino cuando llega a la consulta, repetirlo y sobre todo evitar pues esas frases que vemos en muchos checklists que circulan por ahí de ¿ha estado usted fuera de viaje en países de riesgo? Porque realmente pues parece casi cómico, llevamos mucho tiempo ya todos confinados y bueno, importante el tema de eso era lo que venía en las primeras encuestas, pero yo me di cuenta y lo he quitado porque es que es ridículo, yo me di cuenta de lo ridículo que era.
No tiene Entonces, sentido. la cita que antes era maquinal, que era, bueno, pues en función de los espacios que hay, a las 7:40, a las no sé qué, ahora se ha transformado en algo fundamental en la estructura que tenemos. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, nosotros hacemos un pequeño chequeo y vamos a tener la situación en donde hay pacientes que podemos dividir en grupos muy claros, que tenemos que actuar diferentes según el grupo. El típico paciente sano en general y que no tiene o no ha tenido síntomas de COVID. Perfecto. En cualquier momento le vemos sin problema. Luego tenemos pacientes que no tienen síntomas, pero que, sin embargo, por lo que nos refieren, tienen factores de riesgo, de gravedad, si cogen la enfermedad, que puedan tener, por ejemplo, un problema de una edad avanzada, un problema de otras enfermedades. Eso hay que tratarlos con cuidado. Si esos enfermos tienen un problema grave, pues muy bien, pero si no hay que intentar que, si hay algo que tiene que hacerse obligatorio en consulta, sino intentar hacer telemedicina. Luego tenemos los pacientes que tienen un contacto estrecho con un paciente que ha tenido COVID, aunque ellos teóricamente no lo han tenido. Ahí hay que tener especial cuidado y si no es imprescindible, que no vengan a la consulta. Si es imprescindible, sí. Y finalmente aquellos que ya claramente tienen COVID, que salvo que sea una cosa de urgencia de vida o muerte, que en este caso pues, sería excepcional, pues realmente estaría indicado decirle que vinieran más tarde. Por tanto, bueno, pues es importante y luego en las preguntas y en las respuestas sobre todo, decirle que no venga usted por aquí sin mascarilla, venga solo, llegue puntual. Todo eso es fundamental. Ahora mismo se ha transformado en fundamental algo que era muy trascendente. Por eso tienes que tener una secretaria o una recepcionista medianamente entrenada. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Faer. La verdad es que ha sido súper interesante y al final de la segunda charla conectaremos nuevamente contigo para dar paso a las preguntas de los asistentes y así hacer un pequeño coloquio. Continuamos entonces con la segunda parte de nuestra sesión y para ello pues, tengo el placer de presentar al doctor Salvador Arias Santiago. Buenas tardes, Salvador. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El doctor Arias es jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y profesor titular de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Además, ejerce la vocalía en el área de ejercicio público de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Su charla se centrará en los aspectos más destacados en cuanto a organización y seguridad en el ámbito público de la dermatología tras la pandemia. Cuando tú quieras, Salvador. Pues muchas gracias y bueno, agradecer a la Academia Española de Dermatología este tipo de iniciativas que son tan interesantes, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo organizar la consulta en este momento en el que estamos viviendo desde el ámbito público. La verdad es que la pandemia por SARS-CoV-2, por coronavirus, pues ha obligado en muchos hospitales a reducir la actividad asistencial pues muchísimo y fundamentalmente dejando solamente como actividad presencial aquella que era patología fundamentalmente urgente. Es cierto que algunos hospitales estaban mejor preparados y han podido implementar estrategias de teledermatología y han podido mantener un cierto ritmo de actividad. En otros, sin embargo, pues eso no ha podido ser así porque, bueno, por la situación que hemos vivido. También depende un poco de los hospitales y de las provincias. Lo cierto es que ahora estamos en un momento donde la situación epidemiológica pues está mejorando y evidentemente pues nos tenemos que plantear retomar esta actividad asistencial. Y además, pues bueno, tenemos que tener cuidado porque hace poco, por ejemplo, nos alertaban nuestros compañeros, el doctor Tejera y el doctor Nagore, sobre el riesgo que supone, por ejemplo, el retraso o la demora en el diagnóstico de algunas patologías como el cáncer de piel, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que nosotros queremos es iniciar o reiniciar una actividad asistencial donde aseguremos pues, la calidad asistencial pero a su vez hacerla, como decía antes el doctor Lázaro, pues cumpliendo una serie de medidas de seguridad tanto para los profesionales del equipo como para nuestros pacientes. Realmente lo que voy a comentar en esta presentación pues aparece recogido en este documento que se ha elaborado desde la Vocalía de Ejercicio Público y un grupo de trabajo que se ha creado para elaborarlo y que además ha sido revisado pues, por prácticamente todos los grupos de trabajo de nuestra sociedad científica. Es un documento interesante y que de alguna manera permite dar algunas recomendaciones para retomar esta actividad en los servicios de dermatología. Evidentemente tiene un carácter fundamentalmente orientador, no tiene un carácter normativo y deberá de complementarse pues, con aquellos protocolos que haya en los propios hospitales o con la información que nos llegue del Ministerio de Sanidad o de otra serie de organizaciones. El documento se divide en estos puntos y vamos a tratar de hacer un pequeño repaso de los aspectos más relevantes. Es cierto que el doctor Lázaro pues, ya ha comentado pues, muchas de las cosas que vamos a tratar,
Y bueno, pues trataremos un poco de darle un pequeño repaso a esos aspectos, ¿no? Respecto al tema de la medida de protección, que es quizá uno de los aspectos pues más importante. Primero, cuando el paciente vaya a entrar al centro o al hospital, pues evidentemente, como decíamos previamente, habrá que asegurarnos que el paciente lleve una mascarilla quirúrgica, que si no la aporta, pues se le puede dar en el centro. Se le debe de invitar a que haga higiene de manos. Y además, como decía antes el doctor Lázaro, es importante que se cumpla la cita que tiene ese paciente. Es decir, hay pacientes que llegan con mucha antelación y eso evidentemente pues, va a generar que la sala de espera esté sobrecargada de pacientes, con lo cual es importante que se cumpla la cita. En relación a los acompañantes, pues pensamos que si el paciente no requiere por su edad o por sus comorbilidades ir acompañado, pues lo mejor es que vaya solo. Si evidentemente se trata de un niño o de un paciente mayor dependiente, pues sí que se permitirá un acompañante. La ventilación va a ser muy importante de todas aquellas áreas en las que sea posible, de las salas de espera, de las consultas, de las áreas comunes. Si puede ser una ventilación con la ventana abierta, pues sería lo ideal. Y respecto al tema de limpieza, que ya se ha hablado previamente, pues tenemos que reforzar la limpieza en las consultas, en las salas de espera, aparte de la limpieza habitual, que suele ser 1 o 2 veces al día, pues evidentemente es recomendable reforzarla durante la mañana, sobre todo en aquellas áreas que va a tener pues, un número de pacientes mayores. Aquí, bueno, esa imagen se podía observar algunos de los dispensadores de gel hidroalcohólico que se han colocado en algunos hospitales, en este caso en el nuestro. En cuanto a la sala de espera, pues la verdad que nosotros estamos acostumbrados en los hospitales a tener salas de espera masificadas y evidentemente pues eso debemos de evitarlo porque puede ser un foco de contagio muy importante y hay que intentar reducir el aforo. En ese sentido, por ejemplo, en nuestro hospital pues se han colocado unas marcas en los asientos indicando con un color verde aquello que el paciente se puede sentar para mantener la distancia de seguridad. Y también debemos de evitar que muchas veces ocurre que haya pacientes esperando en los pasillos o en otras áreas comunes de los servicios. En cuanto a las zonas administrativas, pues ya se ha comentado el interés de las pantallas protectoras. Estas son, por ejemplo, las que hemos instalado nosotros, que permite, porque además pasan muchos pacientes por estas áreas administrativas, permite una protección tanto de los pacientes como de los propios profesionales que ahí trabajan. Y además pensamos que se pueden reorganizar un poco las tareas. Es decir, a lo mejor hay tareas administrativas que se pueden hacer de forma telefónica o tareas administrativas que se pueden hacer por correo electrónico o incluso desde la propia consulta médica o de enfermería, pues se pueden proponer también tareas administrativas o descargar un poco a los compañeros que están en estas áreas para que no se acumulen muchos pacientes en estas zonas del hospital. En cuanto a las consultas, pues si exigíamos puntualidad a los pacientes a la hora de llegar a la sala de espera, pues también debemos nosotros, los médicos y el equipo de enfermería, mantener una cierta puntualidad. Evidentemente eso no es siempre factible, pero en la medida de lo posible podemos intentar hacerlo. Incluso en la propia consulta, pues mantener también, en todo lo que es la fase de la entrevista, mantener una distancia de seguridad. El tiempo que el paciente debe estar en la consulta pues debe ser el tiempo necesario para una buena historia clínica de exploración, pero sin evitar demoras y que haya, evidentemente, pues el número mínimo de profesionales necesario. Se recomienda, pues después de cada consulta, higienizar un poco alguna superficie, como comentaba el doctor Lázaro, pues la mesa, la silla, la camilla, y cada cierto tiempo, pues también higienizar un poco algunos instrumentos de trabajo nuestros, como puede ser el teclado o el ratón. En relación al quirófano, pues a veces cometemos el error de citar a todos los pacientes al quirófano a primera hora y eso pues tampoco quizás es lo más apropiado actualmente porque se van a acumular todos a las 8 de la mañana y es mejor establecer una planificación y citarlos pues en intervalos adecuados, ¿no? Según un poco la cirugía, la complejidad de la cirugía que tenga cada paciente. Algunos pacientes tendrán que ingresar en un hospital de día quirúrgico, pues también si es posible hacerlo en habitaciones individuales con un solo familiar. Y aunque luego hablaremos un poco más del despistaje de sintomatología COVID, pues también es interesante hacerla pues ese mismo día por parte del personal de enfermería o auxiliar, hacerlo allí al paciente por ver si ha desarrollado sintomatología en los últimos días. Importante en la medida de lo posible que el paciente lleve también mascarilla quirúrgica en este entorno y luego pues va a ser especialmente relevante reforzar la limpieza entre intervención e intervención y hacer una buena gestión de los residuos del quirófano. En cuanto a nosotros, a los profesionales, pues en muchos hospitales se está valorando hacer una serología al inicio de la actividad presencial con el objetivo de conocer si ha habido o no contacto o infección por coronavirus y bueno, pues puede ser interesante. Lo que está claro es que si un profesional
pues, como decía antes el doctor Lázaro, que va a ser uno de los que tiene más riesgo de transmitir la enfermedad, pues tiene sintomatología COVID o ha tenido un contacto estrecho, pues se recomienda que acuda a su unidad de medicina preventiva para que se le haga un estudio y, evidentemente, evitar acudir al centro de trabajo mientras no se haya resuelto ese estudio y se sepa si realmente tiene o no la enfermedad. Igualmente, deberemos de evitar o minimizar el contacto con nuestros compañeros o mantener un poco también la distancia de seguridad. Y, bueno, pues quizás más que nunca ahora tenemos que ser especialmente cuidadosos con el tema de la higiene de manos. Y, bueno, este es el esquema clásico de que nos recuerda la OMS de los 5 momentos en los que debemos de hacer higiene de manos. En cuanto a cómo nos debemos de proteger o qué tipo de equipos de protección podemos utilizar, pues todo depende un poco del escenario. Si nos movemos en un escenario de consulta, pues quizás sea suficiente con un pijama o una bata y la mascarilla quirúrgica. Si el escenario cambia en el escenario de quirófano, pues evidentemente tendremos que usar una mascarilla de las que comentábamos antes, que tienen una mayor protección, como son la FFP2 o la N95, utilizar gorro, guantes y también en este caso es recomendable usar unas gafas para protección ocular o incluso una pantalla protectora. Y luego tenemos que tener cuidado porque hay algunos procedimientos donde nosotros pues, nos acercamos mucho a los pacientes y a veces nuestra exploración pues, tiene un contacto muy íntimo con los pacientes. Por ejemplo, pues, cuando estamos explorando la región facial o la región cervical, la mucosa, cuando hacemos dermatoscopia, por ejemplo, en la región facial, pues realmente estamos en un contacto muy íntimo con la cara, con la nariz del paciente, con su propia boca incluso a veces, o a veces por la realización de algún tipo de procedimiento como una cura a nivel de una consulta de enfermería. En ese caso, pues también se recomienda reforzar un poco estas medidas y utilizar mascarillas adecuadas como la FFP2, utilizar pantallas protectoras, gafas, aparte de los otros elementos que utilizamos habitualmente en nuestra consulta. Bueno, eso sería un poco el repaso que es parecido al que ha comentado el doctor Lázaro en cuanto a las medidas de protección. En cuanto a la organización de la actividad asistencial, pues la verdad que uno de los aspectos que más se está hablando recientemente en relación con la derivación de atención primaria, pues es el potenciar la teledermatología. Ya el jueves pasado, pues el doctor David Moreno pues nos presentó realmente toda su experiencia en teledermatología, porque lleva mucho tiempo trabajando con ella y realmente pues todas las ventajas que puede aportar. Como decía al principio, habrá hospitales que esto lo tengan más avanzado, otros que lo tengan menos, pero sí que es una estrategia que evidentemente pues va a permitir reducir el número de visitas presenciales, sobre todo teniendo en cuenta que los servicios de dermatología pues reciben anualmente pues a un volumen muy elevado de pacientes, con lo cual es una estrategia muy recomendable. Quizás también es un buen momento para que podamos trabajar con atención primaria, criterios de derivación. Y sobre todo hay muchas derivaciones pues, que pueden ser demorables o que a lo mejor no son necesarias, ¿no? Es decir, se pueden establecer una serie de criterios en función del momento de la situación epidemiológica. En cuanto al tema de las visitas, pues decíamos que es interesante aumentar el intervalo entre visitas para evitar pues, que haya muchos pacientes en la sala de espera o en los pasillos. Eso se puede conseguir implementando teledermatología o fomentando agendas de mañana y tarde. Y si es posible, pues como decía antes el doctor Lázaro, pues también es interesante hacer una valoración previa a la cita. Hacer una valoración previa a la cita de la sintomatología COVID porque, bueno, pues puede permitir a veces pues, retrasar alguna cita en caso de que el paciente presente algún síntoma, evidentemente. Y luego, pues bueno, evidentemente el hacer actividades de acto único y el resolver todo lo que podamos el mismo día, es decir, no solamente la visita, si hay que hacer alguna prueba complementaria o biopsia, pues va a evitar sucesivas visitas del paciente a nuestras consultas. En cuanto a las revisiones y consultas monográficas, quizás aquí el implantar la telemedicina o el implantar las revisiones telefónicas pues es mucho más fácil porque ya conocemos al paciente, sabemos lo que le pasa, tenemos una imagen mental del paciente con el que estamos hablando y la verdad que, bueno, yo creo que muchos hospitales lo han implementado ya y con bastante éxito, ¿no? Además, pues nos podemos apoyar de correo electrónico, de plataformas para el envío de imágenes, de la receta electrónica, es decir, que yo creo que tenemos bastantes herramientas para que muchas revisiones puedan ser realizadas de forma telefónica o mediante herramientas de telemedicina. Y claro, pues si alternamos en nuestras agendas citas presenciales con citas telefónicas, pues evidentemente vamos a conseguir un mejor control del número total de pacientes que tienen que venir al hospital y evidentemente pues evitaremos esos colapsos, esas salas de espera que son habituales en los servicios de dermatología.
Esta tabla es parecida a la que ha puesto antes el doctor Lázaro y es útil que la tengamos en la consulta, que la tengan también nuestros compañeros a la hora de hacer un screening sobre sintomatología COVID. Aparecen los signos y síntomas clásicos que todos conocemos y que hemos oído durante estos días. Y bueno, pues aparte de los datos como la fiebre, la tos seca, la dificultad respiratoria, el cansancio, la alteración del gusto, el olfato, la diarrea, bueno, pues el paciente evidentemente ya ha pasado la enfermedad o si ha tenido algún contacto con un paciente sospechoso. En algunas de estas tablas o encuestas se han incluido también la sintomatología o los signos, la presencia de datos dermatológicos. Evidentemente, para nosotros eso va a ser difícil de valorar, ¿no? Porque si un paciente nos cuenta que tiene una erupción cutánea, pues va a ser evidentemente el motivo de consulta y difícilmente podrá eso ser un motivo para decirle que no venga a la visita, ¿no? En cualquier caso, esta llamada telefónica, si se hace, pues puede ser interesante porque nos sirve para recordar al paciente la importancia del lavado de manos, la importancia de la mascarilla, de la distancia de seguridad que debe mantener y, bueno, pues si es un paciente que a priori puede venir solo, pues será lo ideal. Uno de los aspectos pues que han tenido más controversia en las últimas semanas en relación al tema de la cirugía y cómo descartar o no la presencia de enfermedad COVID-19 en los pacientes que van a ser intervenidos. Quizás la primera recomendación es que debemos de priorizar las intervenciones de neoplasias malignas. Yo creo que casi todos los servicios pues ha habido una cierta actividad para el control de los melanomas y de los epidermoides, pero bueno, pues hay otros tumores que ahora tenemos que priorizar también su intervención, como pueden ser el vasocelular u otro tipo de tumores. A veces nos encontramos con el problema de que el paciente es muy mayor, muchos de nuestros pacientes con cáncer de piel son mayores, tienen miedo, no quieren venir al hospital. Y bueno, pues tenemos también que plantearle opciones no quirúrgicas en aquellos casos en los que sea posible y entender un poco pues que en este momento pues no quieren venir al hospital porque la situación es compleja para ellos y son pacientes de riesgo. De hecho, pues, también se recomienda cuando se va a hacer la intervención pues, que se informe al paciente o incluso se ponga un pequeño anexo en el consentimiento informado sobre el riesgo pues, bueno, que pueda haber en el entorno hospitalario en relación con el coronavirus. Como decía, uno de los temas que está cambiando es cómo hacemos para descartar la presencia de enfermedades en los pacientes que van a ser intervenidos. Evidentemente, lo primero que habrá que hacer será esa encuesta epidemiológica que comentábamos antes y en caso de que sea positivo y haya una evidencia ya clínica, pues si la intervención es demorable, la podemos demorar y en caso de que no haya ningún dato en esa encuesta epidemiológica, pues tenemos que plantear hacer algunas pruebas. Actualmente parece que la tendencia fundamental es a realizar PCR, de manera que la PCR debe hacerse en las primeras 48 o 72 horas previa a la cirugía y si la PCR es positiva, pues evidentemente no se interviene, se repetirá la prueba en 15 días para ver si se puede intervenir y si la PCR es negativa, pues se puede intervenir. Esta es un poco la tendencia actual. ¿Y cuándo hacer PCR? Pues realmente hay una indicación que es clara y evidentemente son aquellos pacientes que se van a intervenir con anestesia general o con sedación, porque son situaciones donde se generan bastantes aerosoles y, por tanto, aunque el paciente está asintomático, si realmente tiene la enfermedad, pues podría contagiar a todo el personal del quirófano. Y luego, bueno, nosotros muchas veces hay una parte de nuestra cirugía que a lo mejor no es con anestesia general, es con anestesia local, pero que involucra a la región facial, a la región perinasal y a la región perioral, y a veces son cirugías complejas, con importantes colgajos, cirugías largas. Entonces, quizás en esos pacientes que no hemos podido plantear una anestesia local, pero que realmente la cirugía es la región perinasal o peribucal o en cabeza y cuello, pues también deberíamos de plantearnos, si es posible y está disponible, el hacer la PCR. Como digo, hace unas semanas pues también se planteaba la combinación de la serología con la PCR. Yo creo que quizá el plantear esa combinación de serología y PCR se hizo cuando no teníamos claro cuál era la seroprevalencia de la enfermedad en la población general, pero teniendo en cuenta que la seroprevalencia en general es baja, en torno al 5%, y que muchas serologías van a ser IgM, IgG negativas, y que, por tanto, en ese caso se recomendaba hacer PCR, pues bueno, yo creo que actualmente el hacer las dos pruebas ahora mismo parece que tiene menos sentido y quizás es más interesante hacer exclusivamente la PCR en aquellos pacientes que hemos comentado, fundamentalmente en anestesia general u otras localizaciones de riesgo, hacer exclusivamente la PCR entre 48 o 72 horas antes de la intervención.
Hay muchos procedimientos que tenemos nosotros en nuestras consultas y que son procedimientos que realizamos en el área de enfermería o en pequeños quirófanos que tenemos en el área de consulta, como son la cirugía menor, la criocirugía, la electrocoagulación, etcétera. Y realmente son procedimientos que, como decía antes, favorecen el acto único y son interesantes porque evitan las visitas sucesivas de los pacientes al hospital. Y bueno, pues evidentemente tendremos que seguir haciéndolos con una correcta selección del paciente y de la técnica. Y bueno, pues en ese caso, evidentemente, se recomienda que el paciente lleve mascarilla quirúrgica y nosotros, pues sobre todo en aquellos casos donde la lesión esté localizada o nuestra intervención sea a nivel facial o cervical y, por ejemplo, el paciente no pueda llevar su mascarilla quirúrgica, pues evidentemente se recomienda que utilicemos mascarillas FFP2 o N95, gafas, pantalla protectora y, bueno, pues también, en caso de que sea necesario, pues guantes y bata quirúrgica en función, todo depende un poco de función de tipo de actividad que vayamos a realizar. En cuanto a las consultas de enfermería, pues la verdad que en este caso es difícil hacer telemedicina porque el acto enfermero requiere en general un contacto estrecho con el paciente, requiere realizar algún tipo de intervención en el paciente. Y bueno, lo cierto es que sí que podemos establecer una nueva estrategia de organizar estas consultas y reduciendo un poco el número de pacientes que progresivamente podemos ir aumentando. Y quizás también sea un buen momento para coordinarnos con enfermería de atención primaria y establecer un poco pues, unos planes de derivación de pacientes a nuestras consultas. En cualquier caso, como seguro que tenemos pacientes pendientes de este tipo de citas, pues habrá que definir una prioridad de esos pacientes. En relación a la fototerapia, que es otro aspecto que ha estado funcionando poco durante los meses fuertes de pandemia, durante marzo y abril, pues realmente se debe de empezar a retomar con mayor actividad el tema de la fototerapia. Evidentemente, dentro de aquellos pacientes que tienen su indicación de fototerapia, pues a lo mejor tenemos que ir haciendo una selección en función de la gravedad o de la patología. Evidentemente, en aquellos casos infiltrativos, a lo mejor tenemos que priorizarlos sobre otros, o luego patologías inflamatorias como la psoriasis o dermatitis atópica que sean graves, o algunos grupos de pacientes especiales, como por ejemplo los pacientes gestantes. Tengo que decirles que hay un documento muy interesante publicado por el grupo de fotobiología donde se recogen y que además ha sido incorporado en ese otro documento que yo hacía mención al principio, donde se recoge una serie de recomendaciones para los propios pacientes y para el propio personal que trabaja en las unidades de fotobiología, bueno, que están en consonancia con todo lo que estamos contando, pero que es interesante de revisar. En cuanto a la terapia fotodinámica, pues, un poco relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Si es posible hacer terapia fotodinámica con luz de día, pues mejor, porque evitaremos que el paciente esté mucho tiempo en el hospital, evitaremos contacto estrecho con el paciente. Y si hay que hacer terapia fotodinámica convencional, pues se recomienda que el paciente tenga su mascarilla quirúrgica y salvo que evidentemente la lesión a tratar pues esté localizada a ese nivel, y el paciente, el profesional, pues también deberá optimizar la protección, sobre todo pues cuando la lesión a tratar esté en la cabeza o en el cuello o el paciente no pueda tener esa mascarilla quirúrgica puesta durante este tipo de terapia. Vamos llegando ya a la parte final. Como decía, estaba revisando un poco los aspectos más interesantes de este documento y en esa parte final pues se han incluido algunos datos sobre dermatoscopia. La verdad que la dermatoscopia es una técnica, una herramienta que utilizamos pues, a diario y prácticamente con casi todos los pacientes, que nos es muy útil para el diagnóstico y seguimiento de muchos otros pacientes. Pero es cierto que, como decía antes, pues es una técnica que cuando hacemos dermatoscopia de cara o de cuello, pues estamos en un contacto pues, realmente estrecho y muy íntimo con el paciente. Con lo cual creo que en este momento pues, deberemos de plantearnos en esos casos, es decir, en la cara, en el cuello, en las mucosas, en las manos, en las uñas, quizá definir claramente si la dermatoscopia es necesario, sobre todo en este momento que tenemos o que hay más riesgo de infección. Y bueno, si hay que hacerla, evidentemente, pues habrá que hacerla bien protegida, con mascarilla FFP2, con gafas o pantalla protectora y bueno, y guantes desechables. Y bueno, si el paciente pues también puede tener su mascarilla quirúrgica, pues mucho mejor. Además, se pueden utilizar protectores para el terminal del dermatoscopio, se puede utilizar antisépticos en la zona a explorar, como por ejemplo soluciones de alcohol, como se comentaba antes, y bueno, pues en caso de que haya que, después de que termine la exploración, pues limpiar el equipo con alcohol isopropílico al 70%. Perdón.
Bueno, en la ecografía pues pasa algo parecido como la dermatoscopia. Quizás el contacto no es tan íntimo y tan estrecho, pero bueno, pues sí que es cierto que a veces cuando hacemos ecografía de región facial o cervical, pues también ocurre un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que estar cerca del paciente. En ese caso, pues también hacer una buena indicación de la técnica, utilizar gafas o pantalla protectora bueno, pues también si es necesario mascarilla FFP2 o tipo N95. En estos casos, pues también será relativamente factible que el paciente mantenga su mascarilla quirúrgica. Se pueden utilizar protectores para las ondas, como utilizamos habitualmente, y también pues, hacer una limpieza adecuada pues, después de cada una de las exploraciones. Bueno, quizás en el futuro pues, o en los meses próximos pues, sea difícil que mantengamos reuniones presenciales de este tipo, donde que habitualmente estamos acostumbrados a tener, donde la relación entre nosotros pues, es muy estrecha. Y pues muchos servicios ya estamos implementando reuniones, sesiones clínicas, incluso comités, mediante herramientas telemáticas. Lo ideal es hacerlas con herramientas telemáticas corporativas, porque evidentemente vamos a tener mucha más seguridad, sobre todo en caso, por ejemplo, de comités donde se discutan casos de pacientes concretos. Pero bueno, se está trabajando en todos los hospitales este tipo de herramientas y yo creo que son una buena alternativa para poder mantener este tipo de reuniones científicas. En cuanto a la docencia de residentes, pues evidentemente es un momento complicado y complejo donde no debemos de descuidar este tipo de aspectos. Los residentes deben de incorporarse a las actividades bueno, pues de presenciales o actividades que se hagan en los hospitales de teledermatología o teleconsulta, porque evidentemente va a ser muy importante para su formación, ¿no? Y el mantener un cierto grado de actividad, de sesiones formativas, pues va a ser también importante. La docencia de pregrado, por ejemplo, pues en muchos hospitales como en el nuestro, pues cuando empezó esta pandemia se vio suspendida en lo que es relativo a las prácticas en los hospitales. Bueno, pues también se pueden buscar alternativas quizás a esa práctica presencial para integrar la consulta y se pueden buscar pues aulas virtuales o otro tipo de estrategias que permitan, pues, bueno, de alguna manera simular o recuperar ese tipo de actividad práctica importante para nuestros alumnos de pregrado. Y bueno, actualmente pues la mayoría de los servicios cuentan con páginas web, con redes sociales. Yo creo que para un sector importante de nuestros pacientes y de la población, pues estas herramientas como la página web o las redes sociales pues permiten aportar información. La página web debemos estar accesible a través de teléfonos, de correos electrónicos, que yo creo que los pacientes lo van a agradecer o comentar algunas de las características de cómo los pacientes pues, deben acudir a consulta pues, para que realmente esa consulta sea segura. Finalmente, bueno, pues también en este documento se incluye una serie importante de recomendaciones del grupo de trabajo de la EDV que, como saben, pues se han ido publicando durante estos meses y que son muy interesantes. Entonces, bueno, pues el documento también se pueden consultar estas recomendaciones que abarcan aspectos pues muy dispares y muy interesantes en función del grupo de trabajo. Bueno, esta es la imagen del equipo del Servicio de Dermatología del Hospital Virgen de la Nieves. Yo creo que es muy importante que todo el equipo se sienta partícipe de esta situación que estamos viviendo. Es decir, todos somos responsables de la seguridad, de nuestra seguridad y de la seguridad de nuestros pacientes. Y evidentemente, pues todo el equipo debe de participar en llevar a cabo, cumplir esta serie de consejos, porque tienen como objetivo fundamentalmente, como digo, tener una buena calidad asistencial y mantener una buena seguridad de pacientes y nuestra propia seguridad. Finalmente, quería terminar la presentación agradeciendo a la doctora Gilaverde y al doctor de la Cueva pues su implicación y su colaboración y su ayuda en la redacción de ese documento que comentábamos al principio y, por supuesto, pues al doctor Pablo Lázaro, que también lo ha revisado, y a todos los grupos de trabajo de la EDV que lo han revisado y que han aportado sus recomendaciones. Y que, bueno, pues que al final, como decía, la idea era tener un documento que nos sea orientador, que nos ayude, que sea complementario a los documentos que hay en los hospitales y los documentos que tenemos del Ministerio. En ningún caso, evidentemente, es normativo, sino simplemente un poco pues, facilitador de la actividad que tenemos que realizar a partir de ahora. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por esta visión tan esclarecedora que nos has aportado, porque yo creo que ha sido tremendamente útil para todos los que cada día pensamos y repensamos
cuál es la mejor forma de organizar nuestras consultas. Algo que yo creo que está encima de la mesa es cuál va a ser nuestra relación con la atención primaria a partir de ahora. ¿Tú crees que en esta época en la que queremos potenciar la teledermatología, en el que va a haber un cambio en nuestra manera de relacionarnos con nuestros pacientes y en el que el acceso a los mismos pues, va a estar un poco más reducido porque tenemos que reducir el número de consultas, nuestra relación con atención primaria va a modificarse? ¿Va a cobrar otro papel? ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, yo creo que la relación con atención primaria es fundamental y es clave. La verdad que mi experiencia en ese sentido es muy positiva, es decir, siempre que ha habido un acercamiento a primaria ha sido un acercamiento muy positivo. Ellos, los compañeros de primaria, pues están muy motivados con la dermatología. Cuando nosotros empezamos a implantar el proyecto de teledermatología hace 2 años, pues la verdad que se acogió estupendamente. Y yo creo que quizás es un buen momento, sobre todo en aquellos sitios donde a lo mejor no se ha trabajado tanto esa relación, pues para trabajarla y para establecer un poco circuitos, protocolos, derivaciones. Yo creo que nuestros compañeros de primaria manejan estupendamente muchísimas patologías. Ellos ven mucha patología dermatológica porque es muy frecuente en la población general que la manejan ellos. Y bueno, quizás es un momento importante pues para sentarnos con ellos, trabajar juntos y avanzar en ese sentido, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún problema y ellos van a estar totalmente colaboradores, sobre todo en implementar nuevas estrategias, por ejemplo, como la teleconsulta o la teledermatología. Seguro, sí, estoy seguro. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que va a ser necesaria una colaboración estrecha entre nosotros y que seguro que va a ser muy positivo para todos. Bueno, me gustaría simplemente incidir en que el documento al que se ha referido el doctor Arias en su presentación se puede visualizar dentro del área de comunicados COVID-19 de la pandemia de la página web de la EDV y, bueno, como él ya ha mencionado, pues al final de este documento se recogen los links a todos los comunicados oficiales emitidos por los distintos grupos de trabajo que serán actualizados convenientemente. Aprovecho para felicitarte, Salvador, porque el documento es fantástico, tanto a ti como a la doctora Gilaberte y al doctor de la Cueva, porque realmente os habéis preocupado de recoger cada detalle. Ha sido un documento de trabajo consensuado con los grupos de trabajo, ¿no? Que era lo que realmente queríamos, que cada grupo aportase su visión, porque son los que tienen más experiencia, podrían dar una visión más interesante. Y bueno, la verdad que este documento, junto con todos los que se están publicando, pues yo creo que es una documentación muy importante y muy relevante para todos nosotros. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que vamos a retomar la conexión con el doctor Lázaro, porque vamos a dar paso ahora en un ratito que nos queda a las preguntas que nos han llegado durante las charlas. La verdad es que la audiencia ha estado bastante animada y nos han llegado varias preguntas. El doctor Carlos de la Torre pregunta a los dos, al doctor Arias y al doctor Lázaro, ¿qué opináis de la toma de temperatura tanto al personal de la clínica diariamente en cada jornada, así como a los pacientes al acceder a la consulta? Bueno, ya que no hablas tú, hablo yo. Yo creo que tiene poco sentido actualmente. Primero porque si los termómetros de tomar temperatura a distancia están preparados precisamente para alimentos y demás, con lo cual o te compras uno carísimo, que además ahora no lo encuentras, o si no, los que hay ahora mismo en el mercado, nada más y nada menos que tienen unas variaciones de temperatura de hasta 1,5 grados. Claro, te llega un paciente que dices que tiene 38 grados y resulta que tiene 36,5, porque hay una oscilación aceptable para las temperaturas que tiene que utilizar. Y por otro lado están los termómetros de ese tipo. Por ejemplo, Brown tiene uno, pero que es de contacto en el conducto auditivo, con lo cual, y aparte de todo, que cada vez va teniendo menos trascendencia en cuanto a como síntoma clave, como se decía al principio, del coronavirus, el hecho de tener fiebre o no tener. Yo, desde luego, creo que no tiene ahora mismo mucho sentido el realizarlo. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con la opinión de Pablo. Realmente un dato, bueno, un dato complementario, evidentemente, que algo de información puede dar, pero sin duda con toda la información que podemos sacar al paciente en esa encuesta de signos y síntomas que hemos comentado antes, realmente el tema de la temperatura, aparte que lo veo difícil de implementar en la consulta, ¿no? Cuando hay muchos pacientes que van llegando a una consulta a un hospital, es realmente difícil hacer ese tipo de screening. Y bueno, pues el paciente puede que tenga febrícula por cualquier otro motivo y no tiene por qué ser por coronavirus, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, tampoco lo acabo de ver como excesivamente útil.
Bien, aquí hay varias preguntas que en realidad hablan de lo mismo, dirigidas al doctor Lázaro. O sea, ¿cómo compatibilizar estas medidas que obligan a haber pocos pacientes con los bajos precios por cada visita de las aseguradoras? En definitiva, ¿cómo compatibilizar el uso de PCRs en pacientes, la utilización de EPIs y demás con el coste de las consultas privadas? Pues efectivamente es un problema. ¿Se me oye ahora bien? Perfecto. Que antes, por lo que parece, Perfecto. tenía el micrófono muy cerca. Perdonadme todos, no me he dado cuenta. Bueno, vamos a ver, el problema que hay ahí es probablemente el asociarse a una sociedad que hay paralela a los colegios de médicos, que se llama Unipromed, precisamente para luchar para que las aseguradoras cambien los baremos, por lo menos temporalmente, cuando esta situación está, y no sigan pagando lo que pagan, sino que tienen que subir el precio de cada acto médico, porque si no es imposible. Es decir, con el precio que pagan, que la tercera visita y sucesivas dentro de los 2 meses se cobra 0, encima te cuesta a ti 3-4 euros de material el ver al paciente. Estoy absolutamente de acuerdo con los compañeros, pero ya es hora de unirse para luchar con las aseguradoras y conseguir unos precios dignos. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, es imposible. Efectivamente. Otra pregunta yo creo que también dirigida a ti, Pablo. El doctor Buendía está preocupado acerca del aire acondicionado en las consultas. Sí, entiendo yo que pues, sí puede ser una fuente de... No hay nada escrito en especial de eso. Me molesta mirarlo precisamente. No hay nada escrito en relación con eso. Y la verdad es que no está muy claro si el coronavirus puede meterse en el sistema. Yo lo dudo mucho, porque es un germen que realmente, puesto que el principal contagio es por las gotas relativamente grandes, va a caer y va a estar en el aire realmente poco tiempo. Aun suponiendo que se meta en el circuito del aire acondicionado, yo me imagino que bueno, pues se pegará en los laterales y tal. En ningún sitio han hablado para nada de ese problema y actualmente todos los edificios inteligentes tienen aire acondicionado cerrado. Y en ningún lado he leído, no sé si a lo mejor Salvador ha leído algo, yo no he leído en ningún lado nada relacionado entre contagio de coronavirus por sistemas de aire acondicionado. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu comentario, Pablo. Lo que he leído es en el sentido de que hay que mantener todo lo posible la ventilación, que esa ventilación puede ser por la ventana abierta o por sistemas de aire acondicionado, o sea que parece que la ventilación es positiva, tanto si es por ventana abierta o sistema de aire acondicionado, y si es posible, cuando se use un sistema de aire acondicionado, si es factible, pues que no sea con aire continuamente reciclado, ¿no? Si eso es factible, hacerlo con aire reciclado, pues mejor. Pero lo que está claro es que la ventilación, la ventana abierta o sistemas de ventilación son importantes. Casi toda, en el caso concreto de las consultas privadas, casi todas las consultas que tienen aire acondicionado habitualmente es con un aparato que recoge el aire exterior. Casi todas, digo, no todas, pero casi todas. Y con relación a eso, la verdad es que no hay nada. Si el virus realmente están empeñados, puede estar viviendo en el dinero. Nos están diciendo que la gente tiene que pagar con tarjeta en lugar de dinero. ¿Y qué pasa? ¿La tarjeta no me puede contagiar también? Yo dudo mucho que sea real que esos virus estén tanto tiempo vivos en superficies y demás. Porque hay algunos trabajos que han demostrado mapas de contagio y se ve perfectamente que el virus, ¿sabes en dónde va? En el ser humano que lo lleva. Y hay mapas preciosos de distribución de contagios donde se ve perfectamente que es el contagio del movimiento de la gente el que va llevándolo, no el otro tema. El otro tema realmente, desde mi punto de vista, fundamentalmente el tema está en la transmisión por las manos, que sí que nos tocamos la cara y tal, y bueno, y un enfermo que está tremendamente afectado, pues si en su casa hay gente que está justo al lado de él, pues hay virus por muchos sitios, ¿no? Pero vamos, pero del otro no hay nada escrito, y ya me extraña porque llevamos ya varios meses, yo no he encontrado nada, lo he mirado a propósito, y no he encontrado nada absolutamente. Bien, bueno, nos estamos pasando unos minutitos de las 8, pero yo creo que vamos a realizar alguna pregunta más. Surgen preguntas acerca de la seguridad, es un tema que preocupa a la audiencia y, bueno, una de las preguntas que surgen es, si sabéis, esta va dirigida a los dos, ¿cuál de los productos con acción virucida que están aprobados para su uso en COVID sabéis que daña menos las superficies y si estos productos pueden ser tóxicos o irritantes para las mucosas debido a la limpieza excesiva que estamos realizando en las consultas? ¿Responde Salvador o respondo? Cuando quieras. Si quieres empezar, Pablo, ahora... Vamos a ver, con relación a eso, lo que he dicho antes, el agua oxigenada al 0,5%, a ver a quién le irrita o quién le hace polvo, a nadie. El hipoclorito sódico a la concentración que estamos hablando, bueno, si te cae en la ropa, a lo mejor te deja la ropa un poco clara, pero bueno, en eso hay que tener cuidado.
realmente, y luego el alcohol de 96, que no es necesario 96, de 70 y tantos, es decir, que realmente esos productos no son tóxicos para el ser humano. De todas formas, el que esté interesado en el Ministerio de Sanidad tienes una parte donde viene información de coronavirus y vienen y lo van renovando. Yo en el documento de recomendación voy a poner la última publicación porque la renuevan cada 15 días sobre productos virucidas comercializados en España para utilización en superficies que son legalmente reconocidos y que son útiles. Sí, yo a este respecto estoy de acuerdo con Pablo. Creo que usándolos bien, ese tipo de productos, fundamentalmente pues, los geles hidroalcohólicos o el hipoclorito en su concentración adecuada y bien utilizados, pues no deben darnos problemas. Pero sí es cierto que esta mañana pues, nos ha llegado una paciente al servicio, una paciente que era trabajadora sanitaria y que, por lo visto, creo que había desinfectado su mascarilla con alguno de estos productos, creo que era con un gel hidroalcohólico o con algún tipo de alcohol, y sí se ha provocado una quemadura en toda la zona de la mascarilla. Es el primer caso que vemos en el hospital, pero quiero decir que evidentemente tenemos que usar este tipo de productos de forma adecuada, evidentemente para aplicar o empapar una mascarilla en un producto que a lo mejor es para desinfectar superficies y que esa mascarilla, pues colocárnosla inmediatamente en la cara, pues a lo mejor nos puede provocar cierta quemadura o cierto daño, ¿no? Entonces será siempre interesante, bueno, pues leer bien las recomendaciones de uso del producto que vayamos a utilizar en nuestra consulta y, bueno, pues utilizarlo de forma adecuada, claro. Con relación a la mascarilla es algo que yo creo que ni Salvador ni yo hemos dicho. Es un error limpiarlas. Teóricamente son de un solo uso, pero bueno, si son de las caras y no queremos tirarlas y queremos más uso, el virus vive en la mascarilla, en la tela, suponiendo lo más, me parece que son 72 horas. Te compras 5 mascarillas, utilizas una, la metes en una bolsita, al día siguiente la otra, al día siguiente la otra, y al quinto día empiezas por la primera. Y no tienes que hacer ninguna chapuza, que también hay gente que lo mete en el microondas, que lo mete en el horno 70 grados, 30 minutos a 70 grados, en fin. Locuras, auténticas locuras. Pues en relación con esto, otra pregunta que nos hacían precisamente era si merece la pena esterilizar las mascarillas en autoclaves o similares. No, porque además está demostrado que el material que hace de filtro en las N95 se destruye. Perfecto. Y con líquidos todavía más, cuidado. O sea, pierde la eficacia. Pierde la eficacia, porque a la postre lo que estamos buscando es un producto que tiene unos agujeritos finos, chiquititos, y en el momento que eso lo alteres de alguna manera, sobre todo echando líquidos, ahí es donde esos agujeritos se alteran totalmente. Una cosa que quería comentar, porque es importante con relación a lo que has dicho, Salvador, de que le interesa a todo el mundo, pública y privada, dermatoscopia, de la cara. Te voy a responder, Salvador, una cosa. ¿Conoces a alguien que haga dermatoscopia de la vulva poniéndose con el dermatoscopio pegado? A que no conoces a nadie. Porque lo que hago normalmente es la dermatoscopia utilizando la máquina de fotos. Yo sistemáticamente en la cara sigo haciendo dermatoscopia sin ningún problema, pero no me acerco. ¿Por qué? Porque lo que hago es acoplar el dermatoscopio a la máquina de fotos y que miras es la foto que has hecho con ese dermatoscopio. Puede ser gente que utiliza el teléfono, pues acoplarlo al teléfono. Y desde luego lo que yo creo que no se debe hacer ni de broma es ponerse pegado a 3 centímetros de la cara de un paciente haciéndole la dermatoscopia y encima sin mascarilla, porque le tienes que, y encima la pantalla te la tienes que quitar, porque la pantalla no te permite acercarte para mirar con el dermatoscopio, con lo cual te quedas a pecho descubierto con tu mascarilla, la cara del paciente y a 5 centímetros. Yo no la saco nunca así. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que además ahora mismo en la situación que estamos tenemos que hacer una buena selección del paciente al que le hacemos dermatoscopia. Sí. Es decir, hay dermatoscopias que pueden ser evitables porque el diagnóstico es clínico y no hace falta hacer dermatoscopia para muchos de nuestros diagnósticos. Y totalmente de acuerdo. Nosotros estamos intentando disponer de ese tipo de adaptadores que comentabas tú a la cámara de fotos para evitar, para no tener un contacto tan estrecho con el paciente, ¿no? Es verdad que hasta ahora pues sí que hacía una dermatoscopia de un vaso celular nasal y prácticamente uno pues estaba, ¿no?, en contacto íntimo con el paciente. Creo que eso no es un buen momento para hacerlo, evidentemente, y habrá que buscar pues ese tipo de adaptadores a la cámara de fotos o, bueno, simplemente pues plantear que a lo mejor no es estrictamente necesario en ese paciente concreto hacer una dermatoscopia, puesto que el diagnóstico clínico es suficientemente correcto, ¿no?, para no tener que complementarlo con esa técnica. Perfecto. Bueno, como ya son las 8:10, yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión de preguntas y solo me queda daros las gracias tanto a Salvador como a Pablo. La verdad es que ha sido un verdadero placer
poder participar con vosotros en esta charla, porque habéis hecho un gran trabajo de revisión y nos habéis aportado pues, un montón de cosas a todos los dermatólogos que día a día tratamos de mejorar y de buscar soluciones para nuestras consultas y nuestros pacientes. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, pues aquí concluye nuestra tercera sesión de AEDU en Red. Y antes de finalizar, me gustaría agradecer a todo el equipo de formación de la Academia, así como al de comunicación e informática, el esfuerzo realizado para hacer posible la realización de esta webinar. Gracias a Novartis, a nuestro patrocinador y, por supuesto, gracias a todas aquellas personas que se han conectado esta tarde. Recordando que este contenido pues, estará disponible en la página web de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Y sin más, pues os emplazo a nuestra siguiente webinar, que se celebrará dentro de 2 semanas, el jueves día 4 de junio a las 19 horas, y en la que se realizará un abordaje de la perspectiva psicológica que acompaña a la pandemia de COVID-19 y, desde luego, como siempre, os mantendremos informados con nuestras newsletters. Un saludo a todos, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.